Excelente día para todo programador. En esta ocasión vamos a ver un programa ABC que consiste en altas, bajas y listado de elementos. Es la consulta, alta, baja, consulta. Eso es ABC, pero lo vamos a manejar con un listado de elementos, con un menú principal, utilizando solamente programación estructurada. Hoy es domingo 24 de mayo del 2020 y comenzamos. Aquí tenemos una enumeración de las opciones para mi menú principal. Tenemos alta de elemento, baja de elemento, listado de elementos y salir. Alta de elemento inicializado en 1 me va a servir para, en lugar de utilizar constantes simbólicas define, pues poder tener mi menú, ¿verdad? Alta, baja, listado y salir. Estoy haciéndolo aquí en C++. Esto va a tener una evolución en algún momento, un programa mucho más complejo, pero de momento lo vamos a ver de la manera simple. Aquí tenemos un arreglo de elementos que son todos de tipo entero. Es un ABC con tipos de datos primitivos. Vamos a manejarlo con lo más simple. Un arreglo de elementos. Aquí tendríamos, por ejemplo, un arreglo de elementos. Vamos a pensar en esta situación. Tenemos un arreglo de elementos y entonces ese arreglo de elementos, pues al principio estarás consciente que como es una variable local, pues tiene basura. Es un arreglo de 3 elementos donde cualquier dato podría estar aquí. Vamos a representar la basura con una casilla vacía. Cuenta elementos es una variable también de este programa. Aquí la estamos inicializando con 0 desde un principio, porque nos va a representar cuántos elementos tenemos en el arreglo. Si el arreglo tiene 0 elementos, entonces no tengo ningún elemento guardado, cuenta elementos representará un 0. Una variable para poder capturar del usuario un elemento, elegir una opción de menú, saber la posición de un arreglo, en algún momento lo vamos a ocupar y lo vamos a necesitar algo así, y una variable para iterar. Ciertamente puedo declarar todas estas variables en una sola línea, pero lo quise hacer de esta manera y ya vas a ver por qué próximamente en otros videos. Entonces aquí tengo mi menú que lo muestro ante el usuario y estoy solicitando la opción del menú. Si yo selecciono la opción alta, o sea la opción 1 del menú, entonces se realizará esta opción de menú. Voy a escanear un elemento. Digamos que el elemento que yo capturo del usuario fuera el valor 10. Cumplo con esta instrucción y luego venimos aquí al arreglo de elementos y queremos guardar este elemento en el arreglo. Aquí en esta anotación tú te vas a imaginar que no está más y que entonces estaríamos guardando el elemento en la celda cuenta elementos. Si cuenta elementos vale 0, entonces estaríamos depositando aquí en la celda 0 el elemento en cuestión. Como aquí tiene este operador después de hacer la asignación en el arreglo, se ejecuta un incremento sobre la variable cuenta elementos y ahora valdría 1. Si yo volviera a utilizar alta de elemento para capturar y escaneara del usuario otro elemento, digamos el 20, entonces el valor 20 se querría guardar en este arreglo. Si cuenta elementos ahorita vale 1, entonces procederíamos a almacenar en la celda 1 del arreglo. Aquí, entonces, tú te imaginas que estás guardando en la celda 1 del arreglo y posterior a almacenar en la celda 1 este 20.000, pues de este valor 20, pues aquí estaríamos incrementando la cuenta de elementos a 2. Tenemos 2 elementos aquí guardados, entonces cuenta elementos debe de valer 2. La siguiente vez que tú quisieras ejecutar el menú, porque este es un menú iterativo, itera mientras la opción del menú es diferente de salir. Como no estamos eligiendo la opción 4 salir, pues aquí si ejecutáramos otra alta, pues estaríamos guardando el elemento en la siguiente celda del arreglo. Si cuenta elementos vale 2 y quisiéramos capturar un 30, que el 30 aquí lo que estuviéramos escaneando, pues el 30 se guardaría en la celda 2 del arreglo, porque se estaría utilizando cuenta elementos antes de incrementarla, vale 2, y entonces en la celda 2 yo estaría guardando este 30.
Posterior a almacenarlo, el operador más ejecuta sobre cuenta elementos y entonces la cuenta de elementos es 3. Si tú quisieras dar de baja un elemento, pues tú necesitarías escanear la posición del entero que quieres remover. Es un arreglo de elementos enteros y pues aquí lo dejamos de manera a borrador, ya le daremos mejor implementación. También el alta de elemento pues está en una primera aproximación porque tú no podrías almacenar infinitamente sobre este arreglo de elementos. Si tú intentaras almacenar, digamos, el valor 40 en el arreglo de elementos, como cuenta elementos vale 3, pues tú intentarías guardar en una celda de arreglo que no existe y estarías corrompiendo la memoria de trabajo de tu programa. Entonces aquí le hace falta validaciones. Aquí el listado de elementos tiene una iteración con for para empezar desde la celda 0. Tú ya comprendes previamente a ver este video, tú comprendes las estructuras de control iterativas, pues entonces aquí estamos iterando tantas veces como cuenta elementos lo indica. Si empezamos con la i valiendo 0, se va a meter aquí cuando la i vale 0, porque 0 es verdad que es menor que cuenta elementos, y cuando valga 1 va a ser menor que 3, cuando valga 2 va a ser menor que 3, y cuando la i valga 3, pues 3 menor que 3 ya va a ser falso. Entonces ya no imprimiría más, imprimiría entonces cuando la i vale 0, 1 y 2, ¿verdad? Y estaría mostrando los elementos del arreglo. Estos elementos los querríamos ver en la pantalla. Haciéndole aquí una prueba de ejecución al programa, lo compilo y lo corro. Aquí yo estaría haciendo el listar de los elementos, que si en el listar de los elementos, vamos a ponerlo por acá, en el listar de los elementos son 0 elementos la primera vez, pues aquí si te fijas está imprimiendo esto de listado de elementos y no están saliendo elementos a mostrar y se vuelve a mostrar el menú principal, se vuelve a mostrar esto del ABC de tipos primitivos, ¿verdad? No iteró 0 veces, debo de utilizar una estructura de control for, ¿verdad? Y no un do while, porque es posible que la cuenta de elementos si sea 0, pues se hace 0 veces esto, ¿verdad? Entonces, a la hora de que yo quisiera dar de alta un elemento, pues si le digo que guarde el valor 10, pues entonces ya estará el valor 10 que estamos haciendo, si te fijas de nueva cuenta esto, estamos guardando el valor 10 aquí en el arreglo de elementos y a la hora de que nosotros quisiéramos listar los elementos, como ahorita que acabo de correr el programa pues solamente he capturado un elemento, pues se ve que elementos en la celda 0 tiene un 10, solamente imprime los elementos que tiene. Si yo le doy alta de elemento y yo quiero capturar un 20 y luego le doy listar, entonces notarás que en este listado de elementos aparecen solamente 2, el 10 y el 20, ¿verdad? Como cuando le hicimos la corrida de escritorio. Si nosotros damos de alta otro elemento, digamos el 3, el valor del elemento a guardar, le capturé un elemento a guardar aquí para alta de elemento, listar los elementos. Aquí me confundí, en lugar de darle un 30 le escribí 3. Le escribí un 3 en lugar de escribir un 30 y pues a veces pasan estas cosas, ¿verdad? Pero aquí le habría capturado pues un 30, ¿no? En tu imaginación allí hay un 30 y entonces ya estoy listándolo aquí los elementos, ¿verdad? Son 3 elementos y como no hay una validación en la operación alta, pues tú podrías querer escanear de la consola un elemento más. Aquí estaríamos quizás queriendo hacer un alta de otro elemento y verdad aquí me estaría pidiendo un valor a guardar, digamos un 40, y si le diéramos listar pues aparentemente sigue funcionando, pero esto ya no estuvo bien. Tú estás escribiendo fuera de las celdas del arreglo y eso es un error porque estás corrompiendo la memoria de trabajo de tu programa escribiendo en una posición del arreglo que no existe posición 3, ¿verdad?
Entonces, si no existe esa posición 3, pues tú estás corrompiendo tu programa y tú podrías decir, pues no tronó. Pues sí, es cuestión de que tú estés jugando un poco más con el programa, le estés dando listar, le estés utilizando, por ejemplo, aquí la opción 2, posición del valor a remover, que ahorita no remuevo nada, ¿verdad? Sigue vivo el programa, sigue funcionando, pero es posible que en algún momento tronara frente a la pantalla del usuario. Por ejemplo, aquí elijo salir y si te fijas, ahí ocurrió ese error que no vimos mientras estábamos probando el programa. Este error pudo haber salido durante la ejecución del programa antes de elegir salir. Y si te fijas, este mensaje que me sale aquí en Linux está detectando una corrupción sobre la memoria de trabajo. Se le conoce como pila de programa, la memoria de trabajo que tiene el programa para sus operaciones usuales, y entonces aquí detectó una corrupción de la memoria. Y pues aquí está terminando abruptamente el programa. Esto pudo haber ocurrido cuando yo le hubiera dado listar y que ya está corrupto el programa. Pudo haber ocurrido en cualquier otra ocasión. Entonces aquí le doy enter, pues se cierra ese programa, no le pasa nada al resto del sistema operativo, solamente pues detectó que esa aplicación se tiene que cerrar y se recupera el sistema tras esta situación. Si te fijas, aquí tenemos esta situación con este ejemplo y nos hace falta todavía evolucionarlo a una operación baja, que pudiéramos hacer unas validaciones, ¿verdad? Antes de hacer el alta de un elemento para que no se corrompa, hacer validaciones para preguntar por la posición del elemento, para dar una posición válida considerando a cuenta elementos. Y aquí si no hay elementos que mostrar, pues mostrar un mensajito amable. Eso sería bonito verlo. Sería bonito que tú lo implementaras con tus manitas desde este programa, que lo completaras lo que le hace falta y lo compararas contra el siguiente video. A ver qué tal te quedó tu programa. Escribe en comentarios si todo se entendió, si esto se comprendió bien. Dale like para marcarlo como entendido el video. Y gracias por estar allí. Nos vemos en próximos videos.